Hi everyone, and welcome. Today we are joined Hola a by todos y Andrei bienvenidos. Martyanov, Hoy nos acompaña Andrei military Martyanov, analyst autor y analista and militar, expert además de on experto en el ejército military ruso as y en well as naval estrategia naval. strategy. También podemos We can añadir also que add that Martyanov es Martyanov exoficial is a y former naval posteriormente fue officer, director en el but sector aeroespacial later on comercial also en a Estados director Unidos. in Bienvenido de commercial nuevo al aerospace in the programa. United States. Welcome back to the program. Un placer. Yeah, I wanted to discuss with you the current Quería hablar contigo developments as sobre well los as the acontecimientos actuales, weakening así position como sobre la of posición NATO, not just debilitada in de la Ukraine but OTAN, overall no solo en structure. Ucrania, sino But en toda first, su estructura. I Pero guess primero, creo que un buen punto o un good buen place to lugar para start empezar is es este plan de paz well, seemingly aparentemente failed peace fallido. plan. That is Es decir, el presidente President Trump pushed his impulsó su peace plan de plan, which paz, was que fue rechazado de immediately inmediato por rejected Zelensky. by Y Zelensky, poco después, and shortly Rusia thereafter, inició un Trump ataque muy started a very potente con powerful misiles y drones missile sobre and drone Ucrania. strike on Ukraine. Esto fue seguido por una This was ofensiva a then lo largo de followed la línea del by frente, al an parecer en la offensive que Rusia across ha roto front lines. varias de las Seems líneas de because defensa en Russia has Ucrania. broken through several of the Así que defense ahora, lines supongo, in la Ukraine. zona de Chasiv So Yar now I y guess around especialmente Toretsk es de Chasiv gran Yar and importancia. Donetsk Me especially preguntaba primero, is ¿qué very opinas de estos important. acontecimientos? I ¿Y want to crees que los start rusos with están the buscando latest una developments, solución and militar I ahora que la think the Russians are diplomática parece pursuing a algo military debilitada? solution now that I guess diplomatic one seems somewhat weak. Creo que la solución militar nunca estuvo realmente descartada desde el principio. Simplemente es algo que permanece en segundo plano. Y pase lo que pase después de esto, porque es un campo de batalla, si alguien piensa que la diplomacia por sí sola va a resolver algo, quiero recordarles mi cita favorita de Zhou Enlai, el primer ministro de China en 1954. Él reformuló la famosa máxima de Clausewitz, pero le dio la vuelta 180 grados, o 360 grados, según Annalena Baerbock, diciendo que la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios. El campo de batalla y el equilibrio de poder siempre lo han decidido todo y seguirán haciéndolo. Los diplomáticos simplemente actúan según las realidades sobre el terreno. Intentan moldearlas y orientarlas a favor del país que representan. Pero la verdad es que es un campo de batalla. Y en cuanto a soluciones militares, por así decirlo, nunca hubo dudas. Ahora todo el mundo lo entiende, especialmente después de lo que ha ocurrido en el Oblast de Kursk, especialmente el nivel de atrocidades que se han cometido, que no habrá, ya sabes, un alto el fuego clásico en el sentido de lo que quiere el señor Trump, porque él no quiere la paz, quiere un alto el fuego. Los rusos quieren la paz. Y el deseo de paz de los rusos se basa en destruir el régimen de Zelensky. Y no solo el régimen de Zelensky. Zelensky en realidad es solo una marioneta. Es el propio régimen, que evidentemente se alimenta del dinero occidental y de los servicios especiales occidentales, especialmente hoy en día con el Reino Unido, que desempeña un papel fundamental en todo este caos, y Estados Unidos que sigue formando parte de ello. Así que sí, ha sido una solución militar desde el principio. Y después de eso, vendrán lo que se llamarían operaciones de fuerzas especiales, servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior para limpiar lo que quede de este régimen nazi. Digámoslo claramente. Y sí, es básicamente militar. Sí, bueno, es interesante lo del alto el fuego. Quiero decir, Macron hizo recientemente algunos comentarios a los medios en los que dijo que, bueno, si Putin quiere la paz, bueno, en realidad Putin no quiere la paz. Dijo que está mintiendo, porque si quisiera la paz no estaría atacando a Ucrania. Así que fue una dicotomía clara. O estás a favor de la paz y no haces ningún ataque, o eres un mentiroso. Pero en el mismo segmento también pidió un alto el fuego incondicional. Y dado que Putin no lo ha aceptado, eso significa que no quiere la paz. Cuando el presidente Putin habla con los negociadores estadounidenses, dice quiero la paz. Cuando se dirige a todo el planeta, dice quiero la paz. Sin embargo, sigue bombardeando Ucrania. Sigue quitando vidas en Ucrania. Solo estamos esperando una respuesta.
¿Acepta el presidente Putin un alto el fuego sin condiciones? Lo vi, y lo que me llamó la atención, supongo, fue que parecía un poco engañoso. Porque si realmente quisieras la paz, hablarías de un acuerdo político. De nuevo, cuando dices alto el fuego incondicional, eso implica que dejas fuera toda la solución política. Pero ¿no sería eso simplemente otro acuerdo de Minsk? Y si es así, ¿qué sería necesario para que Rusia, en tu opinión, aceptara, bueno, qué tipo de acuerdo político tendría que aceptarse para poner fin a la guerra? Simplemente no puedo citar a Lavrov. Y de hecho también puedo citar a Putin. Las causas fundamentales. Elimina las causas fundamentales. Y ahí lo tienes. Así que hablemos. Pero el problema es, por supuesto, y como se ha dicho muchas veces por muchas personas, yo incluido, que es perentorio. Está diseñado para ser rechazado porque los rusos no son estúpidos. Entienden la naturaleza de Occidente moderno, o, en ese caso, incluso del viejo Occidente. Y la idea detrás, esencialmente, de la OTAN, el artículo 5 y todo eso, todo gira en torno a eso. Va a ser rechazado. Pero los rusos no tienen prisa porque ven la dinámica dentro de la OTAN. Y como muchos profesionales militares han dicho, bueno, la OTAN es un muerto andante, ¿sabes? Así que los rusos no tienen ninguna razón para apresurarse en nada, porque al final será principalmente un modus vivendi entre Rusia y Estados Unidos. Si Estados Unidos madura lo suficiente como para abordar esto de manera adecuada. Europa, como he dicho públicamente durante los últimos 10 años, esencialmente no importa en muchos aspectos, porque no tiene recursos para continuar o crear ningún tipo de amenaza militar real en el primer cuarto del siglo XXI. Sí, Dios no lo quiera, alguien es lo suficientemente como para enterarse. Europa se vertirá en un ahorcamiento. Y eso solo llevaría 25 minutos. Pero ellos lo saben. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de Macron, todo es maniobra verbal. Punto. No hay sustancia detrás. Las economías de Europa están vacías cuando se trata de su verdadera correlación de fuerzas y medios. Sus ejércitos. Quiero decir, si miras al ejército francés, que es el mejor por defecto en Europa, es una broma. Quiero decir, no es un ejército. Si miras los niveles de su preparación técnica, por ejemplo, su ya minúsculo parque de, digamos, tanques o fuerza, y simplemente es un tercer mundo, no hay algunas tecnologías. Y no tienen ningún tipo de sistema integrado para llevar a cabo una guerra moderna del siglo XXI. Estados Unidos ya no lo tiene, pero olvídate de Francia o Alemania. La Bundeswehr es peor que una broma, es una fuerza militar inexistente. Lo mismo ocurre con el Reino Unido. Así que si creen que pueden de alguna manera asignar o proporcionar todo ese dinero, solo acelerarán el ya alto nivel de inflación. De todos modos, no podrán comprar mucho con él. Pero de nuevo, lo que se necesita es una modernización crítica y sistémica, y reformas en el ámbito militar. No pueden hacerlo. No hay nada ahí. Sí, acabas de decir que la OTAN es un muerto viviente. Y bueno, me viene a la mente un artículo del Washington Post de 2023, después de la desastrosa contraofensiva que los estadounidenses y británicos impulsaron a los ucranianos a llevar a cabo, incluso en contra del consejo de los propios mandos militares ucranianos. Así que fue un caso interesante para analizar quién estaba realmente dirigiendo la guerra. En fin, en ese artículo, a pesar de la masacre del ejército ucraniano, se decía, obviamente no fue una victoria para Ucrania, pero sí ha sido una victoria para la OTAN. Decía, como si fuera una ganancia inesperada, creo que la expresión era un gran éxito, porque había generado más demanda para la OTAN. Ahora de repente, la OTAN obviamente se ha dado cuenta
de que todavía tiene un propósito. Obviously, realized that it has still had purpose. NATO was expanding. Germany had thrown La away OTAN all se estaba ambitions expandiendo. of working Alemania había abandonado todas las ambiciones de colaborar con Rusia y en su lugar optaría por militarizarse. Y de repente, todo el bloque militar estaba enfocado. Tenemos de nuevo un enemigo, un propósito. Pero creo que gran parte de esto se basaba en derrotar a los rusos en Ucrania. En cambio, el poder de la OTAN ha sido derrotado. Es decir, ya no tiene más armas. Y ahora vemos a Estados Unidos retirándose, no solo de Ucrania, sino que también están expresando abiertamente el deseo de salir de Europa y tendrán algunas prioridades estratégicas en el mundo, como Asia o el hemisferio occidental. around the world, such as Asia or the Western Hemisphere. So, with the absence of the Americans, Así que, con la ausencia de los estadounidenses, es probable que los europeos también estén divididos, lo que plantea la pregunta, ¿qué está ocurriendo con este bloque de la Guerra Fría cuando la Unión Soviética lleva mucho tiempo desaparecida? ¿Cómo ves el futuro de la OTAN? ¿Puede recuperarse de esto? Porque recuerdo que hace un año dije que el futuro de la OTAN era algo incierto, y se desestimó como pura propaganda rusa, que se recuperaría y sería más fuerte que nunca. Pero incluso ahora, algunas de esas personas parecen estar empezando a reconocer que las cosas no van bien dentro del bloque militar. things are not going well within the military bloc. Bueno, primero, debemos tener en cuenta que todas las personas normales, mentalmente sanas y competentes, no trabajan en el Washington Post ni en el New York Times. Hay muy pocas de ellas, si es que hay alguna, en el Consejo de Relaciones Exteriores. Luego, si miras sus think tanks británicos, es básicamente un circo. Es un grupo de zoquetes, payasos, ya sabes, imbéciles con credenciales corriendo de un lado a otro fingiendo que están besándose con el aire, cosas que obviamente no entienden. Fingen saber lo que es la estrategia. No lo saben. No hay ni un solo general estadounidense que realmente entienda lo que es la estrategia, y mucho menos si hablamos de los europeos. Así que los europeos volverán a estar en el punto de partida, pero esta vez bajo la espada de Damocles, bajo la amenaza del potencial nuclear y convencional ruso. Y probablemente harán lo que han estado haciendo durante los últimos 1000 años, irse a la yugular unos a otros. Eso es lo que hay. Eso es en esencia Europa. A pesar de todos sus grandes logros que veneramos y amamos, nacieron esencialmente de la guerra constante y de matarse entre sí en cantidades industriales. Así que Europa volverá a lo mismo, y a los rusos no les importa si empiezan a despedazarse por completo, porque al final los rusos tienen sus propios intereses nacionales, y no les importa mientras se mantenga alejado de Rusia. En este sentido, solo puedo citar a Douglas MacGregor. El coronel Douglas MacGregor y el coronel Daniel Davis lo dijeron públicamente hace unas 2 semanas en su programa. Y Douglas MacGregor afirmó, Danny, ¿recuerdas en 1997 cuando estábamos en Alemania? Ya te dije que la OTAN es un muerto viviente. Sabíamos que no es una verdadera alianza militar, básicamente es una lavandería. Así que cualquiera que venga del Washington Post o de donde sea y trate de fingir y poner buena cara, hay que ser un imbécil, sinceramente, para decir, oh sí, nos derrotaron en Krinky, nos derrotaron en la contraofensiva. Para cuando estábamos planificando la contraofensiva, la segunda iteración de las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con los mercenarios, ya había sido aniquilada. Es como, tíos, ni siquiera entendéis lo que es la guerra. Y este es un problema que no se puede abordar aparte de los temas económicos, aparte de los temas de tecnología, I+D, desarrollo tecnológico, y la forma en que hay que enfrentarse a las realidades tácticas y operativas. Literalmente no se lo puedes explicar porque la mayoría de ellos, no todos, algunos sí lo entienden. Y por ejemplo, Macron. ¿Te imaginas que yo le explique a Macron lo que es la correlación de fuerzas y medios? Muchos generales franceses no lo entienden, aunque algunos sí.
Y ya le están escribiendo cartas a él, cartas abiertas y cosas por el estilo. Es un caos. Y estamos lidiando con un mundo donde el capitalismo financiero, tal como era, el parásito, como dice Michael Hudson, está colapsando la civilización. Porque al final, ¿sabes qué? Por extraño que parezca, Vladimir Lenin, puede que no. Ya sabes, yo no soy comunista, quiero decir, no soy marxista, pero utilizo, ya sabes, el método marxista cuando es necesario. Y lees el famoso artículo de Lenin, no es un artículo, en realidad es toda una obra bastante sustancial. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Madre mía, lo predijo todo, la banca, el capitalismo financiero, que empieza a consumir las sociedades productivas de Occidente. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y ahora tienes a este grupo de inútiles que solo saben hacer dinero de la nada. Creen que el mercado de valores refleja de alguna manera la economía. Y básicamente han sido cogidos por alguien y estrellados contra el muro de ladrillo de la realidad. Y la realidad es algo muy diferente. Y cuando observamos esto atentamente, sí, la OTAN está acabada, esencialmente. Ni siquiera puedo imaginar cómo pueden ahora. Si dejas a los europeos solos, Estados Unidos no va a abandonar la OTAN por completo. Todo es, por supuesto, ya sabes, todo es relaciones públicas y todo es puro aire caliente de Trump. Pero la cuestión es que si miras la base técnica de la OTAN, está obsoleta. Y hablo también de Estados Unidos. Está absolutamente obsoleta. Lo que impulsa la geopolítica moderna no son precisamente las ideas. La mayoría de ellos están desconectados de la realidad, es decir, del verdadero potencial militar industrial y de la COFM, la correlación de fuerzas y medios. Este es el motor principal de su historia. Por eso ya sabes, los marxistas y los marxistas soviéticos y rusos entendieron esto. Por eso odiaban a Occidente, porque de repente dijeron, ah, sí, conocemos este truco mágico, ya sabes, la varita mágica, que así es como hay que hablar con Occidente. Y por eso odian a todo el mundo. Y odiaban a Stalin porque industrializó la Unión Soviética y cosas de este tipo, que al final, con la llegada del 9 de mayo, el día de la victoria, sí, derrotaron esencialmente en lo que se había convertido Europa en ese momento. Porque no fue solo Hitler o Alemania, fue toda Europa la que invadió la Unión Soviética. Así que, ¿qué puedo decir? No están contentos, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Sí, parece que después de que la UE no lograra ofrecer beneficios económicos a sus miembros, ahora se refieren a una UE geopolítica, lo que significa una versión más militarizada. Así que creo que los franceses ven algún beneficio en esto, porque en una UE económica el liderazgo sería alemán, pero en una más militarizada tendrían que ceder el testigo a los franceses. Pero de nuevo, no parece que Rusia vaya a ser un enemigo lo suficientemente grande como para mantener unida a la UE, porque ya vemos, mencionaste las celebraciones del 9 de mayo en Moscú, que ya hay húngaros, al menos los eslovacos, que asistirán al desfile en Moscú. Y esto es a pesar de las amenazas de la Unión Europea. Así que las cosas ya se están fragmentando un poco. Y parece que los italianos también están empezando a reducir el suministro de material militar. Así que algo parece estar ocurriendo. Pero supongamos que no se puede alcanzar un acuerdo político. Sí, no es posible. ¿Cómo sería ahora una solución militar? Porque seguramente Rusia no quiere entrar en el oeste de Ucrania. Eso sería terrible. Pero si quieren evitar una guerra de guerrillas prolongada, una guerra interminable, otros 20 años como en Afganistán, ¿cómo sería una solución militar para Rusia si lo que quede de Ucrania sigue recibiendo armas sin parar? Bueno, ese es uno de los errores, por cierto, que sí, Washington, esos estrategas, entre comillas, no son estrategas, pensaron, oh sí, Afganistán, metamos a los rusos en este caos. Y bueno, no estudiaron la historia de la guerra en Afganistán. Pero la cuestión es que no es el 40º ejército, que eran menos de 100,000 combatiendo en Afganistán.
y de hecho eran significativamente menos. Aquí es una historia completamente diferente. Pero el caso es que, bueno, no me armas. Absolutamente, Ucrania seguirá siendo un foco de terroristas. No hay ninguna duda al respecto. Pero como ya se ha dicho, es muy difícil decirlo ahora. Por ejemplo, justo antes de salir al aire aquí, los rusos ya habían tomado pueblos importantes, de hecho, muy grandes. Probablemente ya sea la ciudad de Kamenka, en la zona de Kharkov. Sumy, bueno, eso es prácticamente lo siguiente. Así que las cosas cambian tan rápido que ni siquiera sabes cómo seguirlas porque el Estado Mayor y Putin no revelan sus planes. Lo único que nos queda es observar. Pero, como he dicho durante mucho tiempo, a los rusos no les importaría un acuerdo político en el sentido de que ellos gobernarían, no como parte de Rusia, pero gobernarían. Ya sabes, los rusos no quieren gastar mucho dinero. Quieren cambios políticos allí, por ejemplo, Odessa, Nikolaev e incluso Kiev, ya sabes. Así que tendrán a sus representantes allí. Y luego llevará mucho tiempo, lo que, por supuesto, estará completamente aislado de cualquier influencia de la OTAN. Mientras, básicamente tienes que esperar a que otra generación de ucranianos simplemente envejezca y muera antes de poder decir que, vale, esta es la nueva generación que realmente puede apreciar lo que les ha hecho Occidente y en quienes confiaban. Y pueden empezar al menos algún tipo de proceso de curación. Ahora mismo, la gran mayoría de la población rusa no quiere tratar con los ucranianos. No solo con Ucrania, sino con los ucranianos como pueblo. Ahora hay un sentimiento abrumador entre los rusos de que no son un pueblo hermano, lo cual, es cierto, no lo son. Y como resultado, probablemente tendremos esta solución política prolongada, en la que habrá una federalización o incluso confederalización de lo que quede de Ucrania cuando todo esto termine. Algunas partes probablemente avanzarán más rápido. Pongamos, por ejemplo, un escenario. Votar para unirse a Rusia, por ejemplo, Odessa. Podría suceder. Por eso, por cierto, los ucranianos occidentales, especialmente los banderistas, intentaban expulsar a las poblaciones ucranianas orientales, rusas y judías de Odessa y reasentarlas. Hubo todo un programa para reasentar a esos ucranianos occidentales en Odessa, que históricamente es una ciudad rusa. Fue construida por rusos. Así que tenemos este escenario y posiblemente otros. ¿Quién sabe? Tal vez incluso un escenario militar no esté descartado en lo que respecta a Odessa y Nikolaev. No lo sé, pero hay varias posibilidades o varias contingencias, si lo prefieres. Tenemos que analizar el árbol de decisiones. ¿Cómo tomará sus decisiones el liderazgo militar y político ruso? ¿O cómo avanzará el árbol de decisiones dependiendo de todo tipo de factores? Por ahora, Estados Unidos finge que negocia de buena fe. Los rusos no son idiotas. Saben que no se puede firmar nada con Estados Unidos ni con Occidente. No significa nada. Así que este es su prolongado juego de diplomáticos posicionándose. Los rusos probablemente sean los segundos mejores después de los chinos en cuanto a alargar las cosas, haciendo de esto un proceso largo y tedioso. Podría durar años. Si Trump se retira, como prometió, lo prometió hace mucho tiempo, no sé por qué aún no se ha retirado, y en realidad sí sabemos por qué aún no lo ha hecho. Pero sí, dijo, ¿qué? ¿El 30 ahora? ¿El 30 de abril? Nada cambia, nada conseguido, me voy. Los rusos cruzan los dedos en plan, tío, sí, por favor. Porque Estados Unidos era el motor principal detrás de eso. Y el señor Trump, obviamente con su primera administración, jugó un papel fundamental en armar y reformar al ejército ucraniano para realmente atacar a Rusia. Lo que resulta extraño de la postura actual de Estados Unidos como mediador es que incluso Marco Rubio reconoce o sostiene que esto es una guerra por poderes. Y en esta guerra por poderes, bueno, lo que él no dice abiertamente, pero que es evidente,
es que Estados Unidos es realmente un participante principal. Esto es en gran medida una guerra por poderes entre la OTAN y Rusia. Y cuando decimos OTAN, Estados Unidos es realmente el único actor relevante, o al menos el principal. Así que esto es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Por eso resulta interesante cómo ahora se posicionan como, bueno, somos el mediador, vamos a intentar negociar el fin de esto, pero ellos son el actor principal. Así es como yo interpreto también esta mediación. Si se trata de marcharse, entonces es en efecto entregar la responsabilidad de una guerra perdida a los europeos. Quiero decir, es un poco como Afganistán. Ya tenemos los aviones en la pista, la gente intenta huir y los estadounidenses intentan traspasar esto como si fuera un lío de los europeos. Los europeos están respondiendo de una manera que demuestra que quieren ocupar el lugar de Estados Unidos y, en esencia, hacerse cargo. Parecen más que dispuestos a asumir la responsabilidad de este desastre. Así que resulta bastante absurdo de ver. Pero hablaste de que Trump se desentiende porque sigue diciendo que esta no es su guerra. No es su guerra, es la guerra de Biden. Pero lleva ya 100 días luchando contra Rusia con el ejército estadounidense en esta guerra por poderes. Así que, si sigue así, será la guerra de Trump, ¿no? Ya lo es. Doug McGregor, que lo sabe todo, ya ha declarado inequívocamente que ahora es su guerra. Y sí, Trump, escucha, tiene de nuevo un montón de perdedores ahí. Quiero decir, esos perdedores son llamados generales estadounidenses. Nunca ganaron nada en sus vidas. Pierden todas sus guerras y después de eso, por supuesto, culpan a los políticos. Pero la cuestión es que tienes a gente como Kellogg. Ese tipo es un perdedor. Todos lo son. Y el punto que todavía no pueden reconocer es que tienen que dejar de fingir. Ni siquiera están en la misma liga militarmente que Rusia. De hecho, nunca lo estuvieron, salvo por la Marina de los Estados Unidos, que tuvo, ya sabes, esa brillante lucha, por así decirlo, y guerra en el Pacífico. Y aún así, ya sabes, necesitaron la ayuda del Ejército Rojo para derrotar al ejército de Kwantung en China, que contaba con 1 millón de soldados y cosas por el estilo. Pero la cuestión es que estos tipos perdieron todas sus guerras. Nunca ganaron nada. Bueno, derrotaron a Granada y tuvieron a los turcos disparando contra el ejército iraquí semianalfabeto. Pero el caso es que esto ni siquiera es serio. Y esos tipos se dejan llevar por sus egos. Han sido convencidos mediante pura invención y reescritura de la historia del siglo XX, principalmente por historiadores del establishment británico y estadounidense, que simplemente, ya sabes, no podían aceptarlo. No podían aceptar que la Unión Soviética derrotó en gran medida a la Alemania nazi, que básicamente las fuerzas del eje en Europa fueron derrotadas por la Unión Soviética, que la Unión Soviética fue una potencia en el espacio y cosas por el estilo. Se suponía que debía ser la ciudad resplandeciente en la colina, ya sabes, y de alguna manera tienen a esos rusos que están constantemente interfiriendo contigo. Y como resultado, viste por ti mismo lo que hicieron no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Y ahora tienes toda una clase de personas que no tienen lealtades nacionales. Son muy incultos. Muy a menudo, la gente confunde su refinamiento como conducir Lamborghinis y beber whisky escocés muy caro con cultura. Bueno, en realidad, por supuesto, si miras a esas élites, la élite alemana, míralos. Básicamente son unos imbéciles. Annalena Baerbock es solo un ejemplo. Y lo mismo ocurre allí. Y Trump formó su administración, de nuevo con la excepción de Tulsi Gabbard, que sin duda es una mujer con algo de integridad y ya sabes, entiende lo que hace. Míralos, mira a los Kellogg, mira a todos esos generales. ¿Qué pueden aconsejarle a Trump? Así que creó, mira a su asesor de seguridad nacional. Mike es un perdedor. Era como, oh sí, estuve en el 75, ya sabes, el regimiento de Rangers. Vale. ¿Has visto una guerra de verdad? No. El ejército estadounidense no sabe lo que es una guerra real.
Incluso cuando miras sus documentos y todo, están escritos básicamente para machacar a potencias del tercer mundo, si acaso, si no del cuarto. Y eso es lo que ha pasado. Y ahora se enfrentan a la realidad y no pueden asumirlo fácilmente. Hay muchos problemas humanos ahí, hay muchos problemas mentales ahí. I guess the direction of the war now seems Así que supongo que la dirección de la guerra ahora parece clara, ya que Ucrania y la OTAN están perdiendo la guerra y Estados Unidos decide apartarse. Los europeos intentarán mantener esto en marcha sin los estadounidenses. Me pregunto entonces, ¿cuán probable es que la guerra se extienda o desencadene un conflicto entre Rusia y algunos países europeos? Porque no creo que nadie quiera esto. Pero las reglas de la guerra por poderes siguen cambiando. Quiero decir, vale la pena recordar que el propio Biden argumentó que los F-16 significaban la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora, por supuesto, hemos escalado mucho más allá de eso hace ya mucho tiempo. Y de hecho, a finales del 24 vimos a algunos países de la OTAN participando en ataques contra Rusia con estos misiles de largo alcance, que se reconoce que también son operados por estadounidenses. Pero Rusia siempre tuvo un dilema, porque o bien responde y arriesga una tercera guerra mundial, o bien no responde. Por supuesto, eso envalentonaría a la OTAN. Y como sabes, según se lee constantemente en la prensa, Rusia no se atreve a responder. Ha quedado demostrado que no defenderá sus líneas rojas, todo eso. Pero si Estados Unidos se retira, entonces ocurren dos cosas. Primero, los europeos tendrían que escalar dramáticamente, creo, para compensar las pérdidas de Estados Unidos. Ya sabes, posiblemente los británicos hablando de aviones en Ucrania, cosas así. La segunda cosa que ocurre es que Rusia tiene menos que arriesgar al tomar represalias si no entra en una guerra directa con los estadounidenses. Así que sí, me pregunto, dado que seguimos cambiando las reglas de esta guerra por poderes, ¿cuán probable crees que es que terminemos en una guerra entre Rusia y los europeos? De nuevo, creo que racionalmente no tiene sentido, pero siento que la razón se ha dejado de lado hace tiempo. La pregunta principal que hay que hacerse es, ¿con qué va a luchar la OTAN europea contra Rusia? Ese es el verdadero problema. Te doy los datos. Todo el ejército de tierra del Reino Unido no llenaría el nuevo estadio de Wembley. El poderoso, estoy siendo irónico, poderoso ejército de Francia, que es el mejor de Europa, cuenta con 113.000 efectivos. Eso es menos de los que Rusia tiene en un solo eje operativo en Ucrania. La preparación técnica del ejército francés, digamos que tienen el famoso tanque Leclerc, que no quieren suministrar. No quieren enviar tanques Leclerc a Ucrania, porque obviamente acabarían igual que los Abrams y todos los demás. Oye, los rusos que luchan allí, esos tipos tienen hipotecas. También les encantaría destruir Leclercs, ya sabes, igual que hicieron con el Leopard, que se suponía que era el mejor tanque del mundo, pero no lo es. Así que todo es un farol. De los 222 Leclercs activos que tiene Francia, su disponibilidad técnica probablemente oscila entre el 15 y el 35%. En cuanto a aviones, tienen unos 180, Rafales y todos esos Mirage, pero solo alrededor de un tercio de ellos puede volar realmente. El Reino Unido probablemente podría aportar unos 10 Tornados y ¿sabes qué? Quizá 15 F-35. Ese es el problema. Si Europa quiere ir a luchar contra Rusia, solo hay una manera en la que podrían derrotar a los rusos. Y créeme, ni siquiera estoy exponiendo la peor parte del argumento. Digamos, como razona Sun Tzu, que no hay que subestimar al enemigo. La única manera en que pueden derrotar a Rusia es provocando hernias a los rusos de tanto reírse. Vale, seamos sinceros. Y esto te lo dice un profesional militar, así que Europa es impotente militarmente. Solo digo, para que vayas y hagas algo, todavía hay gente con sentido común allí. Por eso, por cierto, están desesperados e histéricos, porque entienden que les han descubierto el farol.
Quiero decir, la poderosa Bundeswehr es una broma, como ya he dicho. Probablemente puedan reunir esos Eurofighters, probablemente 12 de ellos. Sí, los británicos pueden aportar otros 8 o 9 Eurofighters. Literalmente, estas son fuerzas armadas disfuncionales. La única razón, te daré una pista solo para ilustrarlo, y mucha gente dice que fue Obama, que a Obama le forzaron la mano. Fueron Francia, Italia y el Reino Unido quienes decidieron luchar contra el señor Gaddafi, y ellos comenzaron la guerra. ¿Y adivina qué? Se quedaron sin municiones inteligentes en 72 horas y empezaron a suplicar a Estados Unidos que se uniera. Y esto es Libia. Este es el tipo, Gaddafi, que nunca quiso continuar una cooperación militar real con Rusia ni nada por el estilo. 72 horas, se quedaron sin ningún tipo de munición moderna. ¿Crees que mejoró? No, ha empeorado mucho más porque ahora, como ya he dicho, toma cualquier país de allí que sea un actor importante. Quita la disuasión nuclear francesa, que consiste solo en 4 submarinos estratégicos de misiles de la clase Le Triomphant, y tienen el Mirage 2000, sea cual sea su 5F, no lo recuerdo, que puede llevar ese curioso misil de crucero con un alcance de 300 kilómetros. Eso es todo lo que tienen en cuanto a armas nucleares. Si se elimina eso, son un ejército del tercer mundo con algunos juguetes relucientes, y ya sabes, caros. Si lo miras bien, ni siquiera pueden producir un misil antibuque supersónico, ninguno de ellos. Estados Unidos no puede producir uno, y ellos tampoco. Así que empiezas a fijarte en lo que constituye el TOE, la tabla de organización y equipamiento. Es la tabla de organización y equipamiento de ejércitos y fuerzas armadas ancladas en 1990. Eso es lo que es. Así que quieren llegar hasta el final. Por supuesto, el potencial de movilización ruso, aunque no es tan grande como el europeo, pero Rusia no lo necesita. Quiero decir, hay tantos sistemas de armas nuevos que pueden decapitar completamente. Los rusos dicen abiertamente, sí, si queréis empezar una guerra, adelante, escondeos en vuestros búnkeres bajo Bruselas. Será mucho mejor, ya sabéis, reuniros todos para que podamos mataros de una vez. Y eso es lo que hay, incluso sin armas nucleares. Y todo esto es un farol. La única prioridad es seguir suministrando algunas armas ligeras y quizá algunos manpads, lanzamisiles tipo Stinger portátiles. Es impotente. Sí, escuché algo similar recientemente en una conversación que tuve con George Beebe, el exdirector de análisis sobre Rusia de la CIA. Él también señaló que los europeos tienen un pequeño problema con esto, que no hay una estrategia porque, ya sabes, en una estrategia necesitas tener tus objetivos, pero también debe tener en cuenta los medios necesarios para alcanzar esos fines. Tiene que haber una conexión, pero hay una gran desconexión. Y creo que él señala acertadamente que esto se debe en gran parte a lo emocionales que se han vuelto todos en Europa. No hay pensamiento estratégico y están muy emocionales. Así que, de nuevo, lo que significa es que debido a estas emociones, siguen estableciendo estos objetivos enormes e irreales. Así que no, Rusia no se retirará a las fronteras del 91. Y en su salida, tendrán que pagar reparaciones. Van a organizar juicios para Moscú, ya lo sabes. Incluso ahora, en las etapas finales, cuando vemos que hemos perdido la guerra, siguen hablando, la UE sigue hablando de crear tribunales para los líderes rusos. Y si alguien se opone a esto diciendo, escuchad, estos no son objetivos alcanzables, entonces se le mira con sospecha, como diciendo, ¿por qué intentas defender a los rusos? Estás legitimándolos, estás apoyando sus narrativas. Así que ya no hay espacio para la razón. Solo hay, de nuevo, emoción, estableciendo estos objetivos descabellados que no pueden sostenerse con los medios disponibles, y acabamos en posiciones muy vulnerables, sin salida posible. Por eso me pregunto si esto podría explicarlo, porque, insisto, ya lo he mencionado.
Bueno, es muy sencillo. Seamos realistas, Europa odia a Rusia. Los europeos, la mayoría, no todos, no sé cuál es el porcentaje, quizá un 65%, varía según el país. Si echas un vistazo a Sputnik 2017, nada menos, antes de todo eso, Paul, lo puedes encontrar muy fácilmente. Solo alrededor de una cuarta parte, y los franceses incluso menos, de los europeos consideran a los rusos un pueblo europeo. Los rusos ya no tienen más ilusiones sobre esto. Y estos son europeos, ya sabes, no solo algunos líderes ideológicos a los que eligieron. Los eligieron. Francia eligió a Macron. Que Francia lo disfrute. Oye, elegisteis al tipo por mayoría aplastante. No puedes decir que no es un líder legítimo de Francia. Esto es lo que quería el pueblo francés. Así que no consideran a los rusos como un pueblo europeo. Y finalmente, Rusia dijo, de acuerdo, nos parece bien. De hecho, simplemente manteneos alejados de nosotros. Y cuando lo miras, eso es lo que hay y nada puede cambiarlo. Por eso están histéricos, porque es una actitud hacia los rusos que tiene siglos de antigüedad. Grandes sectores de la población, o por ejemplo, las élites políticas como en Washington, como James Clapper, que solía ser el responsable de toda la inteligencia, consideran a los rusos como subhumanos. Él declaró abiertamente que los rusos tienen problemas genéticos, que están predispuestos a robar y cosas por el estilo. Así que los rusos finalmente declararon que sí, de acuerdo, estamos dispuestos a ser bárbaros asiáticos y no somos europeos. Y eso está bien, porque así es. La gente tiene que entender que los rusos no tienen, y probablemente lo sepas también como yo, que para los rusos ellos saben que para Europa, el 9 de mayo, el día de la victoria, con la excepción de los británicos, quiero decir, podrían haber formado parte de ello, pero aparte de eso, para Europa es un día triste, porque la Europa unida fue derrotada. Mucha gente olvida que tuvimos, un ejército finlandés luchando contra el ejército rojo. Tuvimos húngaros, italianos, rumanos, ya sabes, la lista sigue y sigue. Divisiones españolas, divisiones SS francesas, ¿sabes? Así que es como mira esto. Sí, eso es Europa. Y siempre fue así. Los franceses se rindieron a Hitler sin ofrecer una resistencia seria. El gobierno de entonces Vichy colaboró enormemente con la Alemania nazi. Y los rusos lo reconocen. No quieren andarse con rodeos como hacían en tiempos soviéticos, cuando había vectores ideológicos, por así decirlo. Como bueno, sí, quizás somos marxistas, pero aún queremos formar parte de Europa. Los rusos hoy no quieren formar parte de Europa. Ese es todo el asunto. Y los rusos tienen asuntos mucho más importantes, obviamente, en consolidar y unificar euroasiática, económicamente junto con China, lo cual es un gran problema. Bueno, económicamente es gigantesco, supera a Europa. Y luego, por supuesto, Rusia tiene que encontrar un modus vivendi con Estados Unidos, no porque los rusos amen particularmente a Estados Unidos, sino porque son dos superpotencias que pueden fácilmente destruir el mundo 5 veces. Así que hay que encontrar la manera de coexistir y al menos mantener relaciones diplomáticas y cosas por el estilo. Pero sí, el romance entre Rusia y Occidente en su conjunto se ha acabado. Está muerto. Así que esos europeos y occidentales en general que vienen hoy a Rusia son recibidos con los brazos abiertos, ya sabes. Pero quiero decir, en general como civilizaciones, la incompatibilidad ha quedado completamente demostrada. Sí, creo que es un punto interesante, porque a menudo miramos muchos de los puntos de ruptura o la frontera entre Rusia y Europa, y solemos señalar las tensiones militares y el desacoplamiento económico. Pero los lazos políticos o sociales, esto es bastante interesante, porque también conozco a algunos liberales rusos que parecen muy convencidos de que Occidente solo tiene un problema con Putin. Si hubiera otra persona allí, abrazarían a los rusos. Pero creo que muchos de ellos han cambiado de mentalidad. Al menos eso parece, especialmente en los últimos 2 o 3 años. Y de nuevo, cuando se impulsaron muchas de estas políticas, no creo que en Europa lo pensáramos bien.
porque cuando empiezas a prohibir a atletas rusos, jugadores de ajedrez, turistas, literatura rusa, ballet, ya sabes, había personas como el ex embajador estadounidense Mark Fall, argumentando que ya no hay rusos inocentes, ese tipo de cosas, que muchos de ellos empiezan a prohibir. Andrei, espera, ¿Occidente odia a Putin o odia a los rusos? West hate Putin or do they hate all Russians? Bueno, no odian a los rusos, sí. Sí, McFaul is an imbecile. He's a mentally challenged man. McFaul es un imbécil. Es un hombre con discapacidades mentales. Y esto te muestra la absoluta degeneración de la institución política occidental, porque ¿cómo demonios? Primero, no olvides que el tipo no solo fue embajador en Rusia y allí fue motivo de burla, sino que además en Stanford, o donde sea, Berkeley, o cualquier fábrica de títulos en la que trabaje, lo consideran un experto en Rusia. El tipo no sabe ni lo más básico y tiene un doctorado. Ya sabes, es como la famosa frase de Mencken sobre los idiotas con doctorado, como escribió en los años 20. Fue muy visionario, ya ves. Así que ahí lo tienes. Eso es lo que hay. Y sí, tienes toda la razón en que no se trata solo de las élites políticas. Eso ha sido reconocido por el pueblo ruso. And then that has been recognized by Russian people. As I already stated last time, I believe when we spoke about it, I mentioned... Como ya dije la última vez, creo que cuando hablamos de esto lo mencioné, lo cual es realmente sorprendente. En 2021, incluso antes del inicio de la operación militar especial, se encuestó a los rusos sobre cómo se identifican. El 64% de los rusos se identificaron como no europeos, mientras que el 20% fue ambiguo al respecto. Hoy puedes apostar lo que quieras a que la gran mayoría de los rusos no solo no se identifican como europeos, sino que no quieren identificarse como europeos. Y después de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París, creo que sí. Y cuando tus llamados liberales rusos, que en esencia son títeres pro-occidentales que operan, que fueron financiados por USAID y todo eso, aunque ellos empiecen a cambiar esas opiniones, eso te dice algo, que por fin el mensaje ha calado. Llevo escribiendo sobre esto desde hace 10 años. Ahora se ha convertido en la realidad de la sociedad rusa en general, y no quieren estar asociados de ninguna manera con Europa. El viaje ruso, por así decirlo, de los últimos 300 años para integrarse con Europa ha terminado. Y sí, prohibirán, sabotearán, harán todo lo posible para dañar o sabotear a Rusia. Pero sí, los europeos normales, personas con sus valores tradicionales, con su propia integridad humana, si se sienten realmente mal viviendo, digamos, en Alemania o Francia, son bienvenidos en Rusia. Fue uno de los movimientos más ingeniosos de Putin abrir estos visados de 3 años sin ningún requisito para las personas que comparten lo que se llama, no recuerdo el nombre de la orden ejecutiva, pero era algo sobre valores tradicionales. Así que sí, hay muchos europeos que ahora se están mudando a Rusia. Oh yeah, I actually know one guy who's trying to make it. en realidad conozco a un tipo que está intentando entrar ahí. Lo conocí hace mucho tiempo. En fin, quería preguntarte brevemente sobre las divisiones dentro de Estados Unidos, porque me parecieron asombrosamente diferentes, estas propuestas que vienen de Kellogg y Witkoff. De nuevo, parece que Witkoff acepta que hay que abordar las causas subyacentes, y de hecho escuchó a la parte rusa y hasta qué punto Rusia exige restaurar la neutralidad de Ucrania y las concesiones territoriales, todo eso. Bueno, como sabemos, Kellogg propuso algo parecido a la división de Alemania y, de nuevo, fuerzas de paz europeas. Bueno, tenían otro nombre para ellas, pero en cualquier caso, seguirían siendo tropas de la OTAN. Pero son tan diferentes. ¿Qué opinas de esto? ¿Es una forma de que Trump haga tratos o demostrar? Aquí hay 2 opciones. Demi Mary Skirthas o Rejoth Ford Dursti. No me have Idwist made pin though of thais. Bidding. Chaos and divisions within the ranks. Yeah, it's chaos. And again, don't forget, Kellogg is Sí, es un caos. he's a laughing, Y de nuevo, no lo olvides, Kellogg es un perdedor. Es el hazme reír entre los profesionales militares rusos. Es como la mayoría de los generales estadounidenses. De nuevo, es un perdedor. Nunca ganó nada en su vida y no entiende la guerra moderna. Tiene 80 años. Es un neoconservador. Así que sí, ese es Trump. Él contrata a esa gente.
Obviamente, Trump necesita devolver el favor, por así decirlo, devolver el favor, entre comillas, a Miriam Adelson y a esos otros donantes. Pero los rusos ya han dicho que no están hablando de Kellogg. Y de nuevo, sabes, eso habría sido gracioso. Me encantaría estar allí si, digamos, el señor Surovikin como negociador del lado ruso se encontrara con el señor Kellogg. Lo miraría como a una pulga, ¿sabes? He would be looking at him as at the flea, so because that's who they are, Así que porque así son ellos, ¿sabes? El ejército estadounidense ha quedado totalmente desacreditado. Y cuando miras esto, sí, esa es la administración de Trump, ¿vale? Es un caos. Hizo algunas cosas buenas y nombró a algunas personas competentes como Kash Patel para director del FBI y Tulsi Gabbard como jefa de inteligencia nacional. Pero el resto simplemente lo miras y Dios mío, ¿qué demonios intenta conseguir? Y no está funcionando. Él realmente creía, yo lo creo, que cuando habla con Kellogg ese tipo tiene problemas con las matemáticas. Evidentemente no entiende lo que es la guerra moderna. Está completamente alimentado por la propaganda ucraniana. Por eso piensa que los rusos han perdido 700,000 muertos. Quiero decir, ningún profesional militar o de inteligencia serio se creería esto jamás, pero él sí lo hizo. Así que, cuando ves eso, ¿qué puedo decir? Es la administración Trump, ¿vale? Y empiezo a inclinarme cada vez más y a estar de acuerdo con Doug McGregor en que ahora es la guerra de Trump. Por otro lado, Estados Unidos, al igual que Europa, es militarmente impotente. Literalmente no tienen nada más que enviar, y lo que encuentren será aniquilado. Y se ha descubierto el farol del complejo militar industrial de Estados Unidos ha sido descubierto. Y sí, las armas occidentales han sido exhibidas. Quiero decir, es patético, sinceramente. No, todavía pueden matar, que no quepa duda, matan. Pero toda esa mitología cargada de patetismo sobre algún tipo de superioridad tecnológica son tecnológicamente inferiores. Algunos de ellos están rezagados, no solo una generación, sino 2 generaciones de armamento. Y por eso probablemente ahora está en un aprieto, pero ha decidido que estos son los suyos. Así que tiene a Vitkov, que sin duda es un hombre inteligente, es sin duda intelectualmente honesto, y tienes a este tipo Kellogg, y sea lo que sea que decida Trump, que decida lo que quiera. A estas alturas no importa. Te pondré un ejemplo. Incluso si Estados Unidos movilizara ahora todas sus fuerzas armadas e intentara luchar contra Rusia, suponiendo que Rusia, de alguna manera, les permitiera predesplegarse y luego desplegarse, no van a luchar durante mucho tiempo. Y de hecho, sería Estados Unidos quien recurriría a las armas nucleares, porque no tiene capacidad para luchar contra Rusia de manera convencional. Así de simple. Y escribí el primer libro, Perdiendo la Supremacía Militar, hace 8 años. Ya lo dije, quiero decir, esta gente no entiende esto. Lo que ocurre es que simplemente no tienen ni idea, porque se convencieron a sí mismos, escribieron estos libros de historia sobre ellos mismos, sobre lo grandiosos que son, cómo derrotaron, ya sabes, a Hitler, con muy poca, ya sabes, poca ayuda de esos rusos, un espectáculo secundario, ya sabes, donde mataron al 80% de la crème de las fuerzas del eje. Pero sí, nosotros somos mira esto, matamos, ya sabes, a tantos en la guerra de Irak. Y la gente decía, incluidos generales rusos, basta ya chicos, esto no es una guerra real. Pero se mintieron a sí mismos. Y como resultado tenemos, ahí lo tienes, ya sabes. Sí, probablemente estoy de acuerdo contigo en lo de Kellogg porque publiqué un video suyo en el que daba ese discurso en esa mesa diciendo que somos la cumbre del profesionalismo. Estamos matando rusos y sacándolos de las filas de las grandes potencias. Y ni siquiera estamos perdiendo estadounidenses. Estamos luchando con ucranianos. Y lo publiqué porque pensé que, bueno, estaba mal en muchos niveles. Primero, estratégicamente, no te enfrentas a Rusia si no puedes ganar. Da igual con quién luches. Y segundo, por la inmoralidad sobre todo esto, que ya sabes, solo luchan con ucranianos. Bueno, sí, no espero moralidad de los generales estadounidenses. Why?
Kellogg es profesionalmente incompetente, como la mayoría de ellos. No entiende de operaciones, no entiende de tecnología, no puede, y no tiene una formación seria en ingeniería. Así que el tipo sigue, ya sabes, está dolido como McCain, como estaba dolido el difunto John McCain. Su rusofobia estaba absolutamente impulsada por el hecho de que fue derribado en realidad por un misil soviético. En realidad, fue derribado por la tripulación de combate de oficiales de defensa aérea vietnamitas. Pero claro, fueron entrenados por rusos, y los rusos les dieron el complejo de defensa aérea S-75. Pero sí, así es como se origina. Y Kellogg es un perdedor. No logró nada en su vida, militarmente hablando. Forma parte de un ejército que pierde todas sus guerras. Y como resultado, tiene este complejo de inferioridad que se manifiesta en hablar mal de los demás y fingir que de alguna manera entiende lo que es el profesionalismo militar. No lo entiende. Como ya he dicho, los oficiales militares serios se ríen de él. Lo sé de primera mano. Oficiales de alto rango dicen, ese tipo es un idiota, básicamente, ya sabes. Pero eso es lo típico de Trump, ya sabes. En algún momento invitó al señor Mattis a ser secretario de Defensa y le explicó, suena bien y se ve bien con el uniforme. Pues ahí lo tienes, ese es tu criterio. Ahí lo tienes. ¿Qué esperas? Sí, definitivamente hay una falta de profesionalidad ahí. Sí, es una falta de profesionalidad. Sí, bueno, lo que me hizo gracia fue que el general Kellogg me respondió en Twitter diciendo, oh, esto es cosa de Sun Tzu, en lo que él estaba metido. Y fue simplemente, para mí era una locura que estos sean los grandes planes geniales con los que están trabajando. No, quiero decir, la educación militar estadounidense, de arriba a abajo, con la excepción de algunas partes críticas de ingeniería, como la Academia Naval de los Estados Unidos o la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es una broma. ¿Qué les enseñan en las escuelas de guerra o ya sabes, en el Command and General Staff College en Leavenworth, Kansas? No lo sé. Probablemente les enseñan cómo Estados Unidos derrotó, ya sabes qué, una invasión alienígena. Probablemente ven Independence Day como un documental, o Top Gun, ya sabes. Pero así es como lo parece, porque evidentemente la gente no entiende ni lo más básico. Tienen esta tecnología, gran parte de la cual no es realmente viable en el campo de batalla moderno, pero se convencen a sí mismos de que son buenos. Si son tan buenos, ¿por qué pierden sus guerras contra un enemigo que realmente decide responder al fuego? Olvídate de sus iguales, y ese es el problema. Escribí mis 4 libros específicamente sobre esto. Obviamente, nunca reflexionan sobre ello. Ahora es demasiado tarde. Y el caso es que empiezo a inclinarme más hacia el hecho de que sí, Doug McGregor tenía razón, que es la visión distorsionada de Trump. Mi última pregunta es simplemente sobre lo que cree, basándose en su experiencia, que hará Rusia a continuación. Porque para mí, parecía que Rusia estaba preparada para hacer grandes concesiones en este acuerdo propuesto por Trump. Pero luego empecé a pensarlo más. Podría ser simplemente una gran estrategia de relaciones públicas, porque los rusos parecían muy conciliadores, pero Zelensky lo rechazó de inmediato. Y como señaló su exasesor, Alexei Arestovich. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Estáis haciendo que los rusos parezcan personas amables, conciliadoras, amantes de la paz y de considerar hacer concesiones. Mientras tanto, su antiguo jefe Zelensky lo está descartando de plano, incluso antes de que tengan la reunión en Londres. Así que sí. Y luego, por supuesto, como era de esperar, la administración Trump, Marco Rubio no lo canceló, simplemente no se presentan. Y ahora Trump podría salir de esto pareciendo más favorable a los rusos, y ni siquiera aceptó nada de los rusos. Así que me pregunto si los rusos habrían aceptado las concesiones que se mencionaron en el Financial Times. Y si no es así, ¿hacia dónde crees que se dirigen los rusos ahora? ¿Van a por la victoria?
Anything, UK tabloid. Cualquier cosa. Tienes Le Figaro, The Economist, que está dirigido por estadounidenses, Financial Times, The Times, todo es basura. Todos son tabloides. La gente que trabaja allí simplemente se inventa todo. Y lo hacen de nuevo, la mayoría de lo que ahora es propaganda, que es una máquina de propaganda, la Hibersoniana. Muchos de esos podrían incluso ser acusados de crímenes de guerra. Por ejemplo, el consejo editorial del Financial Times, sí. Esos están soltando y escupiendo principalmente propaganda ucraniana. Y, por supuesto, trabajan para sí mismos. Así que no se puede tomar en serio en absoluto. Por eso la declaración de Peskov volvió a quedar ahogada en todo esto. Ya sabes, eso es lo que son los medios, son unos vendidos, ¿vale? Por definición. Así que Peskov afirmó, no les creas, escucha las fuentes primarias. Pero adivina qué hacen. También toman las fuentes primarias y ya sabes, empiezan a manipularlas. Así que el periodismo como tal no es una profesión, no es un oficio. Y no quiero entrar en la definición de periodismo de Hunter, en, ya sabes, miedo y asco en Las Vegas, pero todos conocemos esa definición y quiénes son. Así que no se puede confiar en los medios establecidos en Occidente, punto. Quiero decir, son la máquina de propaganda gibsoniana. Y como el señor Lavrov tuvo que hablar con esa tonta, Elizabeth Brennan, o como demonios se llame, de CBS, puedes verlo por ti mismo. Son provocadores, no tienen integridad humana ni profesional. They are provocateurs. They have no human integrity, professional integrity. They just do what they are told to do. So in this case, Simplemente hacen lo que se les dice que hagan. Así que en este caso, todo es relaciones públicas, intentando mostrar a Rusia como débil e intentando dar a Occidente algún tipo de victoria imaginaria, porque esto es lo único de lo que son capaces. La victoria militar ya se ha conseguido. Ahora solo es cuestión de la fase de arreglo, de cómo terminará todo esto. Pero, como ya cité a Doug McGregor, creo que es la guerra de Trump. Trump obviamente no es un rusófilo. Odia a Putin porque entiende lo superior que es Putin como persona y como estadista. Pero él cree que de alguna manera es un genio y es un narcisista. Y hará que las cosas sean mucho peores de lo que son hoy. A menos claro que se retire, como prometió. Pero por supuesto, es la promesa de Trump. ¿Qué significa eso? No vale ni el papel en el que está escrita. Así que como resultado, seguimos en este periodo de espera. Pero los rusos continúan avanzando hacia el oeste. Y no es que los rusos quieran gobernar a esa gente, porque, por ejemplo, incluso después de 10 años, todavía hay problemas de corrupción y todo eso en esas repúblicas, antiguas repúblicas, que ahora forman parte de la Federación Rusa. Y llevará aún más tiempo después de este modo de vida ucraniano, por así decirlo, si incorporas esas zonas a tu balance. Pero mira esto, los rusos se están acercando a Sumy ahora y ya están en el Oblast de Kharkov. Tendremos que esperar y ver, ya sabes, veremos. Bueno, Andrei Marchenov, gracias de nuevo por tu tiempo. Ha sido muy interesante, así que gracias. Thanks. Un placer.